¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, 8:03. Estamos comenzando Agenda Económica, edición AM. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de martes 21 de febrero. Vamos a ir de inmediato a nuestros titulares, los temas que revisamos a partir de ahora en estos 30 minutos de información. Esta jornada, martes 21 de febrero, va a quedar en el registro de la historia económica y comercial de nuestro país como el día en que comienza a regir el TPP-11, cuando se cumplen cerca de 5 años ya de la firma de este tratado acá en Santiago con la ceremonia política. Bueno, ahora comienza a regir ya este acuerdo comercial después de un periodo de discusión en el Congreso que fue bien intenso. Se dilató mucho la aprobación, recordarán ustedes, y con el gobierno actual hubo un cambio de estrategia también para avanzar por la vía de side letters, estas cartas que permitían bilateralmente negociar las condiciones en las que se iba a implementar el tratado con algunos de los países asociados. Bueno, luego de una discusión en el Congreso a fines del año pasado, finalmente se aprobó en el Congreso y ahora ya entra a regir, lo que tendrá beneficios inmediatos desde el punto de vista arancelario. En una nota revisaremos los alcances también para este hito que marca el día de hoy. También vamos a conversar sobre otros temas. Les contaremos del regreso del ministro de Hacienda, Mario Marcel, a la actividad, a hacerse cargo de la agenda contundente que tiene el Ministerio de Hacienda para este año después de un par de semanas de vacaciones. Y el secretario de Estado ayer entregó un pequeño mensaje con una definición bien relevante sobre lo que vienen, las discusiones que se están dando en el Congreso y la posibilidad de que la reforma tributaria se discuta en conjunto con el proyecto de royalty minero. Tiene sentido esto, aunque los proyectos van con ritmos y tiempos de discusión bien distintos. Vamos a contarles más sobre lo que planteó el ministro de Hacienda y lo que viene en la agenda para el secretario de Estado. Y por otro lado, también les vamos a contar sobre un interesante estudio que aborda la situación del proceso de automatización en nuestro país, entendiendo esto como el uso de tecnologías que eventualmente podrían ir desplazando a las personas de la realización de algunos trabajos. Pues bien, este análisis que desarrolla la Universidad Diego Portales muestra que vuelve a subir el riesgo de automatización en el mercado laboral y analiza a los distintos sectores y a aquellos que están más o menos calificados para sus respectivos trabajos. Serían los trabajos de mediana calificación los que estarían más expuestos. Eso es lo que concluye al menos este estudio que se realizó a nivel nacional para un tema que aparece como uno de los grandes desafíos del mercado laboral en los próximos años. Ya les contamos más sobre esto. Y por otra parte, también vamos a estar analizando en la entrevista del día de hoy este ranking que muestra que Chile se posiciona nuevamente como uno de los países más seguros para invertir en Latinoamérica. De acuerdo a un análisis que realizó Bloomberg, publicado este lunes, Chile volvió a recuperar este puesto después de superar a Perú y a Panamá, dos países que nos habían quitado ese lugar de honor, digamos, dentro del panorama latinoamericano en materia de atracción de inversiones, y tiene que ver fundamentalmente con los riesgos que supone la inversión en cada uno de los países. Con esta metodología, Chile vuelve a recuperar este lugar después de superar algunos vaivenes políticos bien importantes, entre ellos el más relevante seguro, el de la discusión constitucional que se zanjó el plebiscito del 4 de septiembre. En la entrevista de hoy conversamos sobre este asunto. Y por supuesto partimos la jornada con los números del día y qué es lo que está ocurriendo en las bolsas de comercio a nivel internacional. Así está partiendo la jornada en Europa con terreno negativo. Ustedes lo pueden ver en el Eurostoxx, que pondera varios índices del viejo continente. Londres, por otra parte, también cae, aunque en menor medida, con una baja de 0,18%. En Asia, más temprano, el Nikkei cayó 0,21%, el Hang Seng lo hizo en 1,71%. En el cierre de las acciones ahí en Asia. Ayer en la bolsa de comercio local el IPSA estuvo más bien plano, 0,03% para la bolsa de comercio local. Las acciones de Maciza, de Andina y Las Condes como las que subieron más. Por el contrario, las bajas más fuertes fueron de Sintac, Norte Grande y Enel Chile. Por otro lado, el dólar ayer cerró con un alza, se acercó a los 800 pesos nuevamente, llegó a los 799 después de un alza superior al 1%. A esta hora, en tanto, el cobre está subiendo en los mercados internacionales, $4.17 la libra para la cotización del metal rojo a nivel internacional. Bien, 8:07 minutos. Hablemos entonces del TPP-11. Finalmente hoy entra en vigencia este tratado transpacífico
del que Chile formó parte originalmente, las discusiones iniciales, la firma que le da origen, pero que luego dilató su ingreso y recién se concreta ahora. El año pasado una discusión, recordarán ustedes, bien intensa en el Congreso, a pesar de que el gobierno estaba reacio a suscribir la firma. Finalmente se consiguieron los votos, se votó, se discutió en el Congreso y de esa forma entonces Chile pasa a ser parte de manera activa de este tratado que tiene su foco puesto en la cuenca del Asia-Pacífico. ¿Qué implicancias tiene esto? Lo vamos a ver en la nota de Daniela González. Se aprueba entonces el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica. Aprobación que no estuvo exenta de polémicas y que este martes, cuando entre en vigencia el TPP-11, quedarán atrás, como la tensión que se generó entre el Senado y la Moneda por no ratificar de manera inmediata el acuerdo comercial. El llamado entonces es al Senado, a los senadores algunos que se han referido críticamente a esta decisión del presidente, que así como el gobierno respetó y ha respetado la decisión del Senado, ahora le toca al Senado respetar la decisión del presidente. Era la advertencia de la Moneda. La decisión en ese momento fue esperar el resultado de las 6 letters con cada uno de los 10 países que la suscriben. Esto por las dudas asociadas a la soberanía de Chile en algunas materias y a la lógica de extractivismo del tratado. Pese a ello, el TPP-11 fue ratificado por Cancillería a fines de diciembre del 2022. Nada en el TPP-11 impedirá que nosotros tomemos nuestras decisiones de acuerdo a nuestras necesidades e intereses en los distintos ámbitos de política pública, por cuanto los textos que se acordaron y que finalmente entrarán en vigencia son textos que permiten y generan la libertad en esta política pública importante para nuestros países. Las críticas de grupos políticos y ambientalistas apuntan al posible beneficio que recibirían las multinacionales, considerando que Chile ya tiene tratados con cada uno de los países que firman este acuerdo. Sin embargo, hay quienes destacan que la integración económica permitirá tener acceso a un mercado de 500 millones de personas, algo así como un 15% del PIB mundial. Principalmente en lo forestal, en lo acuícola, en lo agrícola, a generar efectivamente nuevas oportunidades de empleo, principalmente por el crecimiento que de alguna manera estancaba el no tener las mismas condiciones de acceso a mercado que nuestros competidores en ciertos productos, como por ejemplo los textiles. Existe una mejora del acceso, por ejemplo, de actores como Vietnam, y que puede generar también menores precios, por ejemplo, en el retail. El TPP-11 es un paso muy importante para Chile, que nos ubica en una posición de igualdad con los principales países que nos compiten. Es decir, dejamos al lado las cosas anexas y podemos solamente enfocarnos en vender nuestros productos basados en calidad. Hay una larga fila de gente y de países que quieren entrar al TPP-11 y en esos lugares vamos a poder también competir. Un tratado que podría dar más empleos, considerando la posibilidad de acceder a tarifas arancelarias de 0% para casi 3.000 productos, lo que beneficiaría a agricultores y ganaderos. Este martes 21 de febrero, el TPP-11 entrará en vigencia por plazos asociados a la ratificación realizada hace 2 meses. Eso no depende de las side letters, sino que es un plazo que fue establecido en la ley. Y conforme a la voluntad que aprobó el Congreso Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha estado trabajando en su implementación con todos los ministerios y servicios asociados. Es lo que corresponde y para eso ya había una hoja de ruta. Un tratado que beneficiaría a más de 3.000 productos con rebajas arancelarias. Incluso, en algunos casos, se eliminarán estas barreras. Bien, 8:12, vamos a otro tema. En el ámbito político, el Ministerio de Hacienda empieza a delinear un 2023 que va a ser probablemente clave para las pretensiones políticas de esta cartera. Y ayer el ministro Mario Marcel, en el regreso de sus vacaciones, se sumó al comité político y dio algunas líneas sobre cómo va a trabajar la reforma tributaria, que aparece como la principal apuesta en materia legislativa para los próximos meses en el gobierno. Y dio una señal bien importante. El proyecto, recordemos, se despachó desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a la discusión en la sala
de la Cámara de Diputados. Con algunos cambios, es cierto, pero en lo sustantivo se mantienen los grandes pilares que trae esta reforma que busca recaudar más de 3,6% del Producto Interno Bruto. Y lo que dijo ayer el ministro a la salida de este encuentro en el Palacio de la Moneda es que la primera prioridad nuestra es la reforma tributaria que se vota en la Cámara de Diputados. Aseguró además que una vez que se despache la reforma al Senado, allí también está el proyecto de royalty minero. Probablemente habrá una discusión conjunta de esos dos componentes grandes de la reforma tributaria. Este es el dato más novedoso de lo que dijo ayer el ministro Mario Marcel, porque está delineando un camino de discusión conjunta finalmente de estos dos grandes proyectos. Claro, tiene sentido desde el punto de vista más técnico y práctico también, pensando en que ambos proyectos buscan lo mismo, recaudar más para el Estado chileno, pero con una herramienta específica como es el royalty minero, y por otro lado también con instrumentos tributarios generales como compone la reforma tributaria. Lo interesante es que esa discusión quede radicada en el Senado. Seguramente ahí es donde vendrán cambios más importantes también, como suele suceder a una reforma de esta envergadura, y considerando además que en el caso del royalty minero hay una discusión de fondo respecto al concepto del ad valorem para esta reforma tributaria específica para esta industria, y que tiene que ver con la idea de gravar además no solo las ventas, sino también la extracción, cuánto es lo que se produce en materia minera. Ahí entonces está uno de los puntos más relevantes. Será interesante ver cómo se combinan ambos puntos para que esa agenda que está impulsando el gobierno salga exitosamente para el Ejecutivo a fines de este año. Bien, vamos a ir a otro tema para contarles sobre un interesante estudio que desarrolló el Observatorio de Estudios Económicos de la Universidad Diego Portales respecto a los riesgos de automatización que hay en nuestro país y que muestran también cuán expuestos están algunos segmentos del mercado laboral a este proceso de automatización, que se entiende fundamentalmente como la posibilidad de que la tecnología pueda ir desplazando a las personas en la realización de ciertas funciones de carácter productivo y que deriva entonces en una automatización del empleo. El informe elaborado por la UDP menciona que una medida relevante en términos de política pública es qué porcentaje de trabajadores podría tener un riesgo alto de automatización, o sea, que tengan una probabilidad superior al 70% de desaparecer por la incorporación de incorporar tecnología en ese tipo de procesos. Bueno, de acuerdo a los datos para el año 2020, el 25,6% de los ocupados, de las personas que hoy día están trabajando, está en alto riesgo de automatización, una cifra que es levemente superior al dato del 2017 que se había analizado previamente, que era de un 24,8%. Bien interesante esto porque analiza también qué segmentos del mercado laboral, qué segmentos de los trabajadores son aquellos que están con mayor riesgo de automatización. Y en ese sentido se encuentran aquellos que ejercen trabajos de mediana calificación. Para ese segmento llega al 36,5% el riesgo de automatización. Uno de cada tres, para que redondeemos, uno de cada tres trabajos podría eventualmente ser automatizado. Por supuesto que estos procesos no son ineludibles, no son inevitables tampoco, pero habla de los riesgos de que algunos trabajos terminen automatizados por el ingreso de la tecnología en esos procesos que se están llevando adelante. ¿Y cuáles son los trabajos específicos? Por ejemplo, conductores de vehículos motorizados, vendedores de tiendas, almacenes y puestos, encargados de registro de materiales y transportes, operadores de instalaciones fijas y máquinas y vendedores de entradas y cajeros, para mencionar algunas de las ocupaciones que eventualmente podrían verse afectados por este proceso de automatización que va avanzando en la medida también que la incorporación de tecnología se abarata y se hace más accesible. Bien, y vamos a ir a otro tema, 8:17. Muy rápidamente les contamos respecto a un indicador que publicó este lunes Bloomberg, este reputado medio internacional, que cuenta y muestra cómo nuestro país ha recuperado el liderazgo en materia de atracción de inversiones a nivel regional. De acuerdo a este ranking, Chile logró desplazar a Perú y a Panamá y recuperó de esta forma los puntos de cabecera como uno de los países más seguros para invertir. ¿Bajo qué criterios? Bueno, bajo la utilización de los CDS, Credit Default Swaps, que es un indicador que mide básicamente cuál es el riesgo de un determinado país
de que pueda eventualmente entrar en default, o sea que no pueda cumplir con sus compromisos crediticios. Pues bien, ese indicador, que se utiliza como un estándar para este tipo de mediciones, muestra que Chile hoy día tiene un CDS más bajo y mejor puntaje en definitiva que Perú y Panamá, después de haber perdido esa categoría en los últimos años tras el estallido social fundamentalmente. El término del proceso constitucional el año pasado aparece como uno de los factores más determinantes, dice este estudio, junto con el fortalecimiento del peso chileno para explicar este cambio en el Estado y el mejor posicionamiento que tiene hoy día Chile respecto a sus pares en la región. Bien, 8:18, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso estaremos profundizando precisamente en este tema, las implicancias que tiene este ranking y esta noticia para nuestro país en un año 2023 que sabemos va a ser bien complejo. Vamos al corte y volvemos de inmediato. Bien, estamos de vuelta a 8:22 para profundizar en el tema que adelantábamos antes de la pausa, este ranking que muestra cómo Chile está recuperando los sitiales como uno de los países más seguros para invertir acá en Latinoamérica, de acuerdo a este listado que elabora Bloomberg. Conversamos de este tema junto a Enrique París Horvitz, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Santo Tomás. Gracias por conversar con nosotros, Enrique. Hola Sebastián, muy buenos días. Buenos días. Enrique, bueno, ayer fue bien destacado y vale la pena detenerse y analizar este ranking y las señales que se está entregando por parte de este tipo de listados que muestran a Chile en un contexto, a nivel regional, algo mejor de lo que habíamos visto en los últimos 2 años. ¿Por qué es relevante hablar del riesgo país desde el punto de vista de las inversiones, Enrique? Bueno, es una buena noticia que Chile esté mejorando en ese ranking. Creo que hay buenos resultados económicos que justifican que esto esté ocurriendo. Y si es una comparación nada más respecto de lo que había pasado en los últimos 2 años, la situación de la economía el 2022 fue mucho mejor que en general el ambiente que es importante para los negocios que teníamos en Chile entre el 2019, 2020, incluso el 2021. Sí. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando el riesgo país baja, el costo, por ejemplo, del crédito para las decisiones de inversión baja, y eso es positivo tanto para la inversión extranjera como para la inversión nacional. Esta percepción de que la economía chilena se está recuperando, hay buenas señales en el plano fiscal, también hay buenas señales desde el punto de vista de lo que son los principales commodities que exporta Chile. Entonces, indudablemente que esto beneficia a la economía y puede ser muy Enrique, positivo para el 2023. Es bueno ese punto sobre los efectos prácticos que tiene, porque esto no se queda solamente en el titular, digamos, como una medallita para nuestro país, sino que tiene efectos concretos al momento, por ejemplo, de solicitar créditos o endeudarse. Indudablemente, tomando en cuenta que cuando estamos hablando del riesgo país, nos estamos refiriendo al costo de estos créditos a nivel internacional. No olvidemos que todavía estamos en un escenario de una política monetaria que lidera el Banco Central muy restrictiva, con posibilidades con este tipo de información de que se vaya relajando esa política monetaria y por lo tanto también las condiciones de crédito, de endeudamiento, de financiamiento de proyectos tiende a mejorar al interior del país. Claro. Enrique, ¿qué factores son los que inciden a tu juicio en que Chile esté mejorando hoy día su posición? ¿Son temas políticos netamente, asuntos de manejo macroeconómico? ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué factores pesan? Yo creo que hay una combinación tanto de factores económicos como de factores políticos. Yo pondría en los factores económicos los resultados macroeconómicos del 2022. La economía creció más de lo que estaba previsto. Sí. Tuvimos un resultado fiscal muy superior a lo esperado, un déficit estructural menor al que se proyectaba, y con eso se conjuga con una política monetaria que ha sido complementaria con esa política fiscal. Creo que también influye en la percepción que tiene el mundo, los mercados respecto de Chile, el que se hayan despejado, digamos así, los nubarrones acerca del acuerdo con la Unión Europea o el TPP-11. Recordemos que el 2022 estuvo plagado por mucha incertidumbre, indecisión por parte del Ejecutivo, de revisión de los tratados. Posteriormente hicimos lo que correspondía hacer a mi juicio, que era centrarnos en la modernización del tratado con la Unión Europea y lo que ya conocemos del desenlace de lo que fue el TPP-11. Creo que
ese es un conjunto de factores de tipo económico, algunos institucionales que han influido. Y sin duda, sin lugar a dudas, en el plano más político, el proceso constituyente ha tenido una incidencia muy grande. El rechazo de la propuesta constitucional de septiembre, pero también la capacidad institucional de avanzar con un nuevo proceso constitucional, habla a los ojos del mundo de la fortaleza institucional del país, y creo que también ese es un factor que recoge los mercados. Eso también es bien interesante también, ¿no? Para ir sacando lecciones del proceso que comenzó en el estallido social en adelante, de cómo se dio la discusión política también en torno a los retiros, a este mismo proceso constitucional, y cuando se minimizaban los efectos que tenía la incertidumbre política desde el punto de vista económico. Indudablemente. Ahora, sabemos, cuando escuchamos declaraciones, algunas declaraciones en el Congreso, que no está tan claro que el conjunto del Congreso haya hecho esos aprendizajes. Hay algunos que amenazan con la posibilidad de volver, por ejemplo, a la idea de los retiros en abril de este año. Pero indudablemente eso ha tenido un efecto y es percibido en el mundo, y sería importante que reconociéramos en Chile que ese tipo de decisiones impacta sobre las decisiones que pueden tomar inversionistas extranjeros respecto de nuestro país. Sí. Ahora, ¿qué pasos se necesitan dar, Enrique, crees tú, para consolidar esta posición? Esto en este ranking, digamos, también Perú y Panamá han retrocedido un poco por razones internas de cada uno de esos países, pero si es que uno ve cómo Chile puede fortalecer su posición como un país seguro para traer inversiones acá, ¿qué habría que seguir fortaleciendo? ¿Cómo seguir avanzando en ese camino de consolidación? Bueno, ahí tú señalas, Sebastián, un elemento importante. Este es un ranking, por lo tanto, es relativa a la posición que tenemos dentro de ese ranking. Y nos ha beneficiado lo que tú mismo dices. Lo que está ocurriendo en Perú y también en Panamá, digamos que nos beneficia en el margen porque esos países han retrocedido. Pero ¿qué debe hacer Chile? Yo creo que si uno mira dónde están los riesgos, las dificultades asociadas a esa consolidación tienen mucho que ver con los procesos de reforma que tienen incidencia en decisiones de inversión, particularmente extranjeras. Me refiero específicamente a la reforma tributaria. Hay un royalty en esa reforma tributaria que se está discutiendo. A la reforma de pensiones. Hay grandes inversionistas internacionales que tienen hoy día, son controladores de administradores de fondos de pensiones, y también los cambios que eventualmente se le hagan a los seguros de salud. Creo que el modo en que eso se haga, la profundidad y alcance de esa reforma también van a tener incidencia. Entonces creo que hay que tener mucho ojo en que esas decisiones no son indiferentes para el mundo, no son indiferentes para esos grandes inversionistas y por lo tanto para la evaluación que vayan haciendo esas clasificadoras de riesgo. Sí, y por último, Enrique, ¿tú crees que hay un escenario político algo más propicio en todo caso como para darle la preponderancia que necesita ese concepto y esa idea respecto al riesgo de Chile, a la certeza que se necesita en materia económica? Yo creo que hay un ambiente más propicio, creo que va a contribuir el proceso constituyente a eso. Creo que la agenda de reforma, más allá de estas que he mencionado, para crear un mejor clima para los negocios en Chile, que está impulsando el equipo económico del gobierno, también pueden contribuir. Creo que la señal de este enredo, digámoslo así, que se produjo la semana pasada a propósito de los incendios, con la idea de un royalty y la manera en que la ministra del Interior y el ministro de Hacienda detuvieron eso, son señales positivas que nos hacen pensar que el 2023 puede ser mucho mejor y tender hacia la consolidación de ese ambiente que se exprese naturalmente en este ranking. Bien, Enrique, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Chao, buen día. Gracias, igualmente. 8:30, ya cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto comienza Noticias Express junto a Fresia Soltán. Que tengan un buen día.